La representación gitana en la historia, literatura y cultura española. Desde que los gitanos en el siglo XV migraron hacia la península ibérica y especialmente después de su concentración en Andalucía, se ha representado la presencia de este pueblo de diferentes formas en nuestra cultura. La Edad de Oro de la literatura española incluye algunas de las primeras menciones a los gitanos, y autores de renombre como Cervantes y Lope de Vega han escrito obras literarias sobre ellos. Sus representaciones en la literatura han persistido a lo largo del tiempo. Sin duda, la fascinación por los gitanos andaluces continúa inspirando diversas formas de arte en la actualidad, incluyendo pinturas, esculturas y películas, y es evidente la influencia constante que el pueblo calé ha tenido en la creación artística. El gran aumento de la población gitana en la península ibérica llevó a un cambio drástico en la actitud de la sociedad hacia este grupo. Cuando su presencia se volvió común, las ayudas se volvieron menos generosas y poco tiempo después surgió el rechazo al apoyar a un pueblo en constante peregrinaje. Es a partir de este punto cuando empieza el problema. El periodo de expulsión se inicia en 1499 como consecuencia de la reconquista llevada a cabo por los reyes católicos, quienes promovieron la idea de no permitir la existencia de minorías con características diferentes. La solución fue tratar de borrar estas diferencias mediante la asimilación de la cultura mayoritaria o se procedía a la expulsión. En 1749 se produce el primer intento de genocidio en la sociedad española. Se llevó a cabo la Gran Redada, también conocida como la Prisión General de Gitanos, la cual fue un intento de exterminar a los gitanos que residían en España. Se produjeron varias detenciones y se trató de evitar nuevos nacimientos. En las próximas décadas se inicia un periodo de aceptación social e integración, aunque en la práctica perdura la discriminación y represión. La marginación total del pueblo gitano se debió a la criminalización de su condición económica y social, ya que la gran mayoría era analfabeta y habitaban en infraviviendas de la periferia. El pueblo gitano comenzó a disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que el resto de la población con la publicación de la Constitución Española de 1978, que abolió, entre otras cosas, estos artículos incluidos en el Reglamento de la Guardia Civil de 1943. La historia literaria solo da cuenta de la parte homogénea del sistema, aquella que adquiere una estabilidad y centralidad en la red de relaciones. En las prácticas literarias de la literatura de los márgenes está la clave del funcionamiento del sistema. Los estudios culturales se interesan por las vidas de las figuras de exclusión que viven en la periferia, ya que es una literatura que muestra el realismo. Dado que el pueblo gitano presenta un alto porcentaje de analfabetismo, su literatura se mantiene principalmente en la tradición oral. La escritura en caló es prácticamente inexistente, debido a que ha ido desapareciendo progresivamente con la adopción del español como medida de supervivencia. La carencia de textos escritos por miembros del pueblo gitano en la literatura española del siglo de oro es una realidad que cualquier estudio sobre el tema reconoce. Así pues, se acababan analizando los textos en los que los gitanos aparecen como objeto del discurso literario, ya que no existían escritos que pudieran explicar desde la perspectiva interna del grupo su propia representación en la literatura. Por tanto, es importante analizar esas representaciones gitanas, porque muchas de ellas ayudaron a plasmar la imagen del pueblo calé. Esta obra literaria fue considerada la primera en la que aparecen personajes gitanos. Escrita por Gil Vicente, fue representada ante el rey Juan en Évora en 1521 o 1525. La obra presenta a 4 gitanas que solicitan dinero a las damas para hacerles una lectura de la Buenaventura, mientras que 4 gitanos cuentan al público los incidentes de su profesión como tratantes de animales. La representación de los gitanos en ciertos casos se utiliza por necesidades argumentales o para el efecto dramático de ciertos aspectos de su cultura. Además de su valor estético, los bailes y vestimentas también proporcionan elementos exóticos y coloridos, con los que se puede decorar ambientes y escenarios. En general, se hace una exaltación de su estilo de vida nómada y libre, en consonancia con la naturaleza. El término gitano en el siglo de oro también hacía referencia a los egipcios debido a una curiosa vuelta semántica, ya que se decía que los primeros gitanos habían venido de Egipto Menor. La gran mayoría de gitanos que aparecen o se mencionan en la obra de Calderón de la Barca son egipcios. Los personajes gitanos son utilizados principalmente para generar momentos de humor a través de la evocación de prejuicios.
En un análisis de Kroll de 15 obras de Lope de Vega y principalmente de comedia urbana en las que se mencionan a los gitanos, este lo hace casi siempre con tono jocoso y despectivo. Además, la supuesta cualidad de mendigas de las gitanas aparece, por ejemplo, en Virtud, Pobreza y Mujer. Miguel de Cervantes es el primer autor en dar al gitano el estatus de pueblo o comunidad, con el término gitanismo. En el primer párrafo de la novela La gitanilla, una obra que llegó a tener muchas adaptaciones teatrales, se puede apreciar cómo representa al pueblo gitano en sus escritos. En ese parece inicial que conforma el sentido general de la frase, también se puede apreciar una fuerte ironía por parte de Cervantes, un recurso que servía como muestra para expresar una visión pesimista del mundo. En la novela representa a la comunidad calé como un grupo marginal, itinerante y delincuente. Una posible explicación para esta representación es que tal vez desconocía al pueblo gitano y se basó en los prejuicios de la época como propaganda antigitana, por la percepción de que carecían de los valores necesarios para contribuir a un funcionamiento perfecto de ésta. Aunque en ciertas ocasiones los juicios de Cervantes en sus obras pueden parecer contradictorios, y también se pueden encontrar aspectos positivos acerca del pueblo gitano. El granadino Federico García Lorca defendía a las minorías y lo dejaba constatado en varias intervenciones con la prensa. Para el poeta, los gitanos son la raíz oculta de la humanidad, representando la historia, la tradición y la verdad andaluza y universal, lo que les confiere un estatus mítico en el ámbito poético. En su romancero gitano, la imagen de estos se produce a través de la unión de su experiencia y la ficción, generando una visión radicalmente diferente a la de autores anteriores. El romancero gitano, que obtuvo gran éxito, consta de 18 composiciones y Lorca denuncia la realidad social de los gitanos y presenta una visión dolorosa y veraz de la cultura andaluza y de sus habitantes. Por ejemplo, en este fragmento, el yo lírico advierte a los gitanos que se acerca la Guardia Civil. Entre autores gitanos contemporáneos, podemos destacar a Joaquín Albaicín, que solía ser escritor habitual en medios como ABC o El País, y en 1997 publicó una obra imprescindible para los estudiosos del pueblo gitano, En pos del sol, los gitanos en la historia, el mito y la leyenda. Y por otro lado a José Heredia Maya, y su historia como autor nace en 1976 con la obra de teatro Camelamos Naquerar, una oda al arte del flamenco. Falleció en 2010 con el honor de haber sido el primer gitano catedrático en la historia de España. Durante la segunda mitad del siglo XX, un instrumento que se convirtió en la forma preferida para autoindagarse, reflexionar y comunicar fue la poesía. Los poetas gitanos se diferencian por la intensidad de sus emociones, la originalidad en sus expresiones y el uso dinámico y enérgico de la lengua romaní. La poesía les servía como un diario, una transcripción de una vida llena de experiencias y que trata temas diversos. La poesía gitana se considera dramática en el sentido de que es más apropiada para ser escuchada que para ser leída. Recientemente han aumentado los docu-realities sobre el pueblo gitano que muestran la vida cotidiana de varias familias y han obtenido grandes cifras de audiencia durante varias temporadas. No obstante, muchas personas han rechazado este tipo de contenido por fomentar estereotipos que alimentan la discriminación y el racismo. Aparentemente, los Gypsy Kings, producido por Mediaset, no intentan mostrar una representación fiel del pueblo gitano, sino más bien ser un producto de entretenimiento que retrata a personajes peculiares dentro de la raza. ¡Para poner la tele por la mañana! Es una campana extractora. Dentro del folclore gitano, destaca la gran afición por el cante y el baile, siendo considerados incluso los precursores de las actuales manifestaciones del cante jondo. En el pasado, las representaciones festivas de los gitanos eran muy solicitadas por las autoridades debido a la gran aceptación popular y eran todo un espectáculo común en las calles y plazas de ciudades y pueblos. Hoy en día encontramos a muchos cantantes famosos en el panorama musical, como los Chunguitos o las hermanas Salazar, más conocidas como el dúo Azúcar Moreno.
Finalmente, hasta las nuevas generaciones incluso se basan en literatura tradicional gitana para adaptarla a la música de hoy en día, como el artista de La Fuente. En conclusión, este pueblo ha tratado de ser silenciado muchas veces, pero siempre ha plantado cara y ha sido una raza superviviente. Me gustaría cerrar el vídeo con estas palabras de Lola Flores, que los resume a la perfección. Y lo perseguidos que han sido desde miles de años, que no se ha sabido captar la personalidad de esta raza. La gente dice, es gitano, tiene una gracia, o baila o canta, no. El gitano tiene un sexto sentido que si hubiese tenido la cultura que le han dado a los payos y el sitio que le han dado a los payos, hubiesen llegado a ser demasiado listos.